Gravity Falls. Hermanos a la deriva. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 76. Gravity Falls 1982. Los atardeceres en la playa siempre eran hermosos, pero algo en ese día los hacía aún más hermosos. El calor del sol era reconfortante, a diferencia del calor abrasador que reinaba casi todos los días. Stanley y su gemelo habían pasado la mayor parte del día en el Stanowar. Al menos, eso creía él. ¿Por qué si no estarían en la playa? Ahora, cada uno de ellos estaba parado al final del muelle, que se encontraba a solo unos metros de su barco. ¿Qué tipo de tesoro crees que encontraremos una vez que nos vayamos? Preguntó Stanley, balanceándose alrededor del poste de soporte en el borde del muelle. Oh, de todo tipo, supongo, respondió Stanford. Hay tantos lugares sin descubrir, y seguro que allí hay tesoros de todo tipo. Quizás encontremos la Atlántida. O el Dorado. Exclamó Stanley radiante. Probablemente podríamos comprar todo el estado con solo un saco lleno de oro. Stanford se rió. Sí, pero ¿por qué querrías comprar Nueva Jersey? Porque pude. Eso es lo que hacen los ricos con su riqueza, Poindexter. Compran trastos que no necesitan solo porque pueden. Chico, no puedo imaginarme ser tan rico. Bueno, mejor empieza a imaginar, porque en cuanto encontremos un tesoro enterrado, podremos tener lo que sea. Stanley giró el soporte un poco demasiado rápido y ahora estaba parado en el borde del muelle, a punto de caer al agua. ¡Guau! Stanley. Stanford extendió la mano y agarró el brazo de Stanley, sujetándolo al borde del muelle. Stanley agarró el antebrazo de su gemelo mientras giraba la cabeza para mirar las aguas profundas. Sonrió y resopló con fuerza. Uf. Qué poco le faltaba, ¿eh? Stanley se volvió hacia su hermano, esperando que volviera a bromear sobre su torpeza. No lo hizo. Stanford lo miraba con una expresión vacía y neutral que no le sentaba bien. Es más, no hizo ningún esfuerzo por subir a Stanley al muelle como solía hacer. Sixer? Stanford no respondió, seguía mirándolo con ojos apagados. La radiante luz del sol empezó a desvanecerse, reemplazada por sombras tenues a medida que se acercaban nubes más oscuras. Stanford apretó el brazo de Stanley con una fuerza dolorosa. Oye, ¿qué haces? Preguntó. Vamos, súbeme. Stanford seguía sin responder. Mientras el sol desaparecía y las nubes bloqueaban el cielo, Stanley parpadeó, y su hermano de repente era mucho más alto, mucho mayor, y su expresión se volvió fría. La presión en su brazo se acentuó aún más. ¿Padoy? Su hermano, ahora mayor, lo miró fijamente, completamente impasible tras sus gafas. Entonces, sin previo aviso, Ford le soltó el brazo. Stanley jadeó al estrellarse contra el agua y comenzar a hundirse. Pero, al seguir bajando, descubrió que ya no se hundía en el océano, sino que caía por un abismo vacío y negro, mientras la figura de su hermano se desvanecía lentamente. Normalmente esta sería la parte donde se despertaría. Stanley estaba gritando. ¿Cómo no iba a estarlo? Caía por un agujero negro vacío y, caramba. Esto ya no parecía un sueño. Estaba demasiado lúcido. Sentía el aire pasar a su lado y soplar entre su pelo mientras caía, sus brazos buscando algo, cualquier cosa, para detenerlo. Justo cuando se preparaba para tocar fondo, donde quiera que estuviera, Stanley dejó de caer de repente. Se estremeció, esperando sentir dolor, o algo, pero no lo sintió. Abrió los ojos y se dio cuenta de que flotaba en la oscuridad. Agitó los brazos y pateó para intentar moverse, pero simplemente se quedó allí, suspendido en el vacío. ¡Qué miedo! Gritó. Quiero despertar ya. De repente, una luz amarilla brillante comenzó a brillar detrás de él, y una voz aguda y alegre gritó. ¿Cómo estás, chico? Stanley se giró bruscamente y jadeó. Lo que parecía un macho brillante flotaba frente a él, solo que tenía brazos y piernas, un sombrero de copa alto y un ojo enorme que lo miraba fijamente. Stanley se retorció e intentó usar las piernas para retroceder, pero fue en vano. ¿Quién que eres? Caray, relájate, Shortstack. No te preocupes todavía. Créeme, sabrás cuando haga algo raro. El triángulo se quitó el sombrero de copa y le hizo una reverencia. Me llamo Bill Zipper. Encantado de conocerte, Mac, aunque llegues un poco temprano.
Stanley lo miró fijamente un momento, sin saber cómo responder. Entonces, por fin, captó lo que había dicho el Nacho, Bill, y frunció el ceño. Mi nombre no es Mac. Ja. ¿Has oído hablar de apodos, chico? Bill se volvió a poner el sombrero y puso los puños a los costados. Deberías saber mucho de eso. Tienes varios para tu hermano. Stanley parpadeó. ¿Cómo sabes de mi hermano? Stanford. Oh, él y yo somos mejores amigos. Dijo Bill con alegría, levantando las manos. Hemos estado pasando mucho tiempo juntos desde que se mudó aquí, sobre todo para hacer magia friki en su laboratorio. ¿Magia de nerd? ¿No sabes nada de eso, eh? Stanley frunció el ceño y se cruzó de brazos. Sabía que Ford y Fierce, al parecer, estaban trabajando en algún proyecto friki, pero su hermano se había negado a darle detalles cuando le preguntó. No es que importara, ¿verdad? Probablemente era demasiado friki y raro para que lo entendiera. No. ¿Cómo lo sabes? Bill puso los ojos en blanco. Uf, cuántas preguntas, Mac, se llevó las manos a la espalda y se acercó flotando. Digamos que veo un montón de cosas y sé aún más. Pero tú no pareces saber mucho, ¿verdad? Como por qué Ford está tan lejos y tú, el mayor, anda por ahí haciendo quién sabe qué. Stanley apartó la mirada y refunfuñó. No es mi culpa. Ford solo me ha contado fragmentos de lo sucedido. Ah, eso debe ser muy molesto. Bill lo rodeó y le puso una mano en el hombro. Te comprendo, chico. No me imagino cómo se sentiría si Ford se cerrara conmigo. Stanley lo fulminó con la mirada, girando el hombro para apartar la mano. Bill no se mostraba antipático, ni mucho menos, pero había algo raro en él. Algo que le erizaba los pelos de la nuca. De todos modos, ¿por qué estás aquí? ¿No es obvio? Lo siento por ti, chico, dijo Bill alegremente, dándole un codazo al brazo de Stanley. Me cae bien Ford, sí, pero creo que está siendo un poco injusto. O sea, no es tu culpa que hayas terminado en el futuro, ¿verdad? Y lo único que quieres son respuestas. Si tanto sabes, ¿por qué no me lo cuentas? Preguntó Stanley, sintiéndose irritado. Me encantaría, pero me temo que no es tan sencillo, dijo Bill, flotando frente a él. Para hacer algo por ti, tienes que hacer algo por mí. Stanley levantó una ceja y descruzó los brazos. ¿Cómo qué? Me alegra que lo hayas preguntado. Solo tienes que aceptar hacerme un favor en un futuro próximo, y yo acepto darte las respuestas que tanto deseas. Bill casi pareció sonreír al extender la mano, y Stanley se estremeció al ver llamas azules encendiéndose a su alrededor. ¿Qué dices, Mac? ¿Te interesa? Stanley parpadeó antes de mirar la mano llameante que tenía delante. No tenía ni idea de quién era ese tipo, ni siquiera de si algo de esto era real, pero si Bill sabía realmente qué pasaba con Ford, podría usarlo para intentar arreglar las cosas entre ellos. Aún así, que fuera tan vago al respecto era y extraño. No lo sé, hombre, ¿y qué quieres de mí, de todas formas? Solo un amigo dispuesto a ayudarme cuando lo necesite, si llega la ocasión, dijo Bill, acercándose aún más, y Stanley sintió el calor del fuego en su mano. Vamos, no me digas que no sientes curiosidad por saber qué hizo que tu hermano te odiara tanto. Cualquier parte de Stanley que siquiera considerara aceptar la oferta desapareció de repente. Ford parecía molesto con él, incluso parecía desagradarle a veces, pero no había forma de que odiara a Stanley. Eran hermanos, se amaban, aunque no se lo dijeran lo suficiente. No importaba lo que hubiera pasado entre ellos, no importaba lo mal que estuviera, nada en el mundo podría detenerlo. Stanley se cruzó de brazos y negó con la cabeza. Te equivocas. Ford está obviamente enojado, pero, no me odia. No me odia. Bill suspiró, y las llamas desaparecieron al retirar la mano. Como quieras, chico. Pero acabarás por cambiar de opinión, y cuando lo hagas, aquí estaré con una gran oferta especial solo para ti. No necesito tus tratos. Espetó. Lo averiguaré por mi cuenta. Ja ja ja. Mucha suerte con eso, la vas a necesitar. Bill chasqueó los dedos y, de repente, Stanley volvió a caer. Jadeó y gritó, buscando algo para detenerse. Entonces sus ojos finalmente se abrieron. Stanley se incorporó al instante, aún jadeando, intentando recuperar el aliento. Tenía un nudo en el estómago y todo su cuerpo temblaba. Levantó las manos y se palmeó el cuerpo, solo para asegurarse de que estaba bien. Una vez que estuvo seguro de que todo estaba bien, dejó escapar un profundo suspiro y miró por la ventana.
El sol aún no había salido, pero el cielo nocturno comenzaba a aclararse. Fitz y Ford probablemente ni siquiera se habían despertado. Stanley miró alrededor de la habitación y vio que la puerta del estudio estaba abierta de par en par, pero nada más parecía fuera de lugar. Ford no dormía en la silla del escritorio como el día anterior. Aún no sabía si eso era bueno o malo. Una vez que su respiración se estabilizó, Stanley suspiró mientras se llevaba las rodillas al pecho. No podía quitarse la imagen de Bill de la cabeza. Intentó convencerse de que solo era un sueño tonto, que nada de lo que veía era real. No era como cuando llegó al bosque. Esta vez sí que había estado dormido. Aún así, todo se había sentido tan real. Todo lo que Bill le había dicho y prometido se repetía en su mente una y otra vez. Aunque ya no estaba allí, su voz parecía intensificada. Ford está aquí lejos y tú, el mayor, estás haciendo quién sabe qué. No puedo imaginar cómo me sentiría si Ford se encerrara en mí. ¿No puedes decirme que no sientes un poco de curiosidad por saber qué fue lo que causó que tu hermano te odiara tanto? A Stanley se le revolvió el estómago y se le hizo un nudo en la garganta. Sentía que estaba a punto de vomitar. Negó con la cabeza e inmediatamente se inclinó para sacar su cuaderno de la mochila. Hojeó las páginas rápidamente hasta encontrar su cabaña. Habían pasado días trabajando juntos en ella, igual que habían descubierto cómo ganar dinero para los materiales. Ambos estaban dispuestos a dedicar todo el tiempo que hiciera falta para hacer realidad su sueño. Eso tenía que significar algo, ¿no? Incluso si su yo del futuro la había fastidiado, seguro que podría arreglar lo que hubiera pasado. Se aseguraría de que lo malo que hubiera pasado no volviera a ocurrir. Stanley sorbió por la nariz mientras miraba la página, secándose las lágrimas que se formaban en sus ojos antes de que siquiera tuvieran oportunidad de caer. Apretó la frente contra el cuaderno y comenzó a cantar la saloma en voz baja. Ese aspirante a Nacho está lleno de mentiras, se dijo. No te odia, no te odia. En otro lugar, 1982. Stanford no estaba seguro de qué lo despertó. Quizás fue la sensación de las gafas clavándose en la mejilla al apoyarse en la ventanilla. Debería habérselas quitado, pero no había ningún lugar seguro donde guardarlas en el coche. Gimió mientras se incorporaba lentamente, ajustándose las gafas y frotándose la zona dolorida de la cara. El coche ya no se movía. Stanford se frotó los ojos legañosos mientras miraba por la ventanilla y vio que ahora estaban en una zona completamente distinta. El aparcamiento era amplio y vacío. El pavimento estaba agrietado y cubierto de basura. El edificio tras el que estaban era alto, pero estaba en ruinas. Probablemente un almacén abandonado o algo así. Apenas podía distinguir el sol saliendo por el otro lado. Stanford miró a Stan para preguntarle dónde estaban, pero se encontró solo. Lo único que había en el asiento del conductor era una pequeña caja blanca con 2 cigarrillos pequeños dentro. Stanford se giró para mirar por el parabrisas y vio a Stan sentado en el capó del coche. No podía verle la cara, pero sí una pequeña columna de humo que se elevaba frente a él. Stanford frunció el ceño. Decir que tenía miedo anoche sería quedarse corto. Se había aterrorizado al ver al desconocido que golpeó a su hermano llevárselo a rastras. Quería gritar, quería ir tras él, pero la seriedad absoluta en la voz de Stan cuando le dijo a Stanford que se quedara quieto lo mantuvo allí. Había perdido la cuenta de cuánto tiempo llevaba atrapado en esa pila de cajas, y solo sintió alivio al volver a ver la cara de su hermano. Ese alivio no duró mucho, y la incomodidad del asiento del coche no fue lo único que le impidió conciliar el sueño. Stanford no entendía mucho, pero sí entendía una cosa. Stan estaba metido en un buen lío. ¿De qué tipo? No tenía ni idea. ¿Cuánto tiempo? Tampoco. Pero debía de ser lo suficientemente grave como para querer irse de la ciudad tan rápido. Lo realmente problemático era que Stan se negara a hablar de ello. Stanford estaba seguro de que si su hermano hubiera sido sincero con él, podrían encontrar una solución. Podrían idear un plan. Pero, aparte de admitir que estaba metido en algún lío, Stan había guardado silencio al respecto. Stanford se sentó allí y observó a su hermano por unos instantes antes de desabrocharse finalmente el cinturón de seguridad y abrir la puerta. Stan no se giró ni reaccionó al salir y cerrar la puerta. Se giró ligeramente cuando Stanford rodeó el coche para pararse a su lado. No intentaba ocultarlo. Era bastante obvio. ¿Dormiste bien? Preguntó Stan, más brusco que de costumbre. No te desperté, ¿verdad? Stanford negó con la cabeza. No, estoy bien. ¿Y tú? Dormí 1 hora después de llegar.
No puedo quedarme mucho tiempo. Stanford frunció el ceño. Si eso era cierto, Stan debía de haber conducido toda la noche. Una pequeña siesta no fue suficiente para contrarrestarlo. Las ojeras lo demostraban. ¿Estarás bien? Stan dio una calada a su cigarrillo y giró la cabeza para alejar el humo de Stanford. Estaré bien. He tenido que vivir a base de siestas cortas durante un tiempo. Nada que no pueda soportar. Oh. Stanford se metió las manos en los bolsillos, arrastrando los pies. Se preguntó con qué frecuencia su hermano se veía obligado a dormir en el coche si ya se había acostumbrado. ¿Acaso esa vieja y destartalada habitación de motel no era más que un lujo temporal? Stan se giró y finalmente lo miró. Entonces, necesitamos repasar algunas reglas nuevas. Bueno. Regla número 1. Quédate en el coche a menos que te diga lo contrario. Probablemente estés más seguro ahí dentro que aquí fuera. Stanford se retorció y dio un paso atrás. ¿Debería ir? No, ahora estás bien, dijo Stan jugueteando con su cigarrillo antes de llevárselo a los labios. Regla número 2. No uses mi nombre real en público. Si tienes que preguntarme o decirme algo, llámame Avery. Ah, bueno, no. Llámame Jim. Stanford asintió. Jim, vale. ¿Y yo qué? ¿Necesito uno? Sí, probablemente. ¿Qué tal si eliges uno? Te será más fácil recordarlo. Vale, Stanford se frotó la barbilla un momento. ¿Qué te parece? No sé, Phil. Perfecto, Stan se miró la mano mientras el cigarrillo ardía entre sus dedos. Si alguien pregunta, eres mi hermano pequeño y te llevaré de viaje por carretera a una reunión familiar o algo así. ¿Entendido? Stanford asintió. ¿Alguna regla más? Stan negó con la cabeza. Lo mismo de antes. No te vayas corriendo y hagas lo que te diga. Se quedaron allí en silencio unos minutos, mientras Stan daba una calada a su cigarrillo cada 2 segundos. Stanford no sabía qué hacer aparte de quedarse allí, observándolo. Stan apenas lo miró, con la vista clavada en el terreno baldío. Seguirás llamando a tu Stanford, ¿verdad? Stan no le respondió de inmediato. Dio otra calada larga antes de dejar caer la colilla al suelo y aplastarla con la bota. Sí, tarde o temprano dijo. Ahora mismo, no necesitamos hacer nada más que ir al norte. Stan asintió hacia el coche mientras se dirigía al lado del conductor. Stanford se giró y regresó rápidamente a su lado. Una vez dentro, Stan tomó la caja casi vacía y la metió rápidamente en la guantera antes de buscar las llaves en los bolsillos. Stanford jugueteó con las mangas de su chaqueta. Stan, ¿y por qué te persiguen esos tipos? Stan se detuvo un segundo antes de resoplar y sacar las llaves. No diré nada a menos que sea absolutamente necesario, ¿de acuerdo? Stanford frunció el ceño mientras miraba al suelo. Solías contármelo todo. Stan no respondió al girar el motor. Al ver que el coche no se movía, Stanford levantó la vista y lo vio agarrando el volante, con la mirada fija al frente. Tras un instante, suspiró y negó con la cabeza. Son tonterías de adultos, Sixer. No te preocupes. Pero yo sí. Confía en mí. No lo haces. Stanford se cruzó de brazos y resopló. No le gustaba estar enfadado con su hermano, pero se le hacía cada vez más difícil cuanto más le ocultaba cosas. Tonterías de adultos. Aunque ya fuera adulto, Stan no debería tener motivos para no contarle nada. ¿Acaso no confiaba en Stanford? No, quizás no. Le costaba incluso llamar a su Ford en esa época. Probablemente no había mucha confianza entre ellos. Aún así, se querían, ¿no? Stan metió la mano en el asiento trasero y rebuscó por un momento antes de sacar un paquete de galletas de queso y una botella de agua. Toma, puso los artículos en el regazo de Stanford. Deberías comer algo. Estaremos de gira un rato. Stanford no dijo nada cuando el coche por fin arrancó. Tomó el paquete de colores brillantes y lo abrió con cuidado. Las galletas olían raro, pero no mal. Sacó una, miró a Stan y se la ofreció. Stan lo miró enarcando una ceja. Tú también necesitas comer, le recordó Stanford. Stan lo miró fijamente un momento antes de poner los ojos en blanco y tomar la galleta, metiéndosela entera en la boca. No era mucho, pero aún así hizo sonreír a Stanford. Ford sintió dolor en las piernas incluso antes de abrir los ojos.
Gimió al incorporarse en la cama, frotándose el nudo en el cuello mientras buscaba sus gafas en la mesita de noche. Miró el reloj con los ojos entrecerrados y vio que eran poco más de las 8. No tan temprano como le hubiera gustado, pero ni de lejos tan mal como el otro día. Ford se obligó a levantarse de la cama y se dirigió al armario para vestirse. A pesar de haber dormido decentemente, no se sentía más descansado que el día anterior. Quizás Bill había estado trabajando después del partido, aunque su ojo derecho no le escocía tanto como de costumbre. Mientras se ponía la gabardina, algo hizo un leve tintineo contra el suelo de madera. Ford bajó la vista y vio algo pequeño y brillante tirado en el suelo, a sus pies. Se agachó para recogerlo y al instante reconoció el anillo de piedra azul que le había dado la espeluznante vidente de la feria. Debió de haberlo dejado en el bolsillo de su abrigo y olvidado. Cuando esto es azul, puedes salir adelante. Cuando esto es negro, no puedes volver atrás. Ford se quedó mirando el anillo un momento antes de negar con la cabeza y guardarlo en el bolsillo. Ridículo. Ni siquiera sabía por qué lo guardaba. Lo único que Ford pensaba mientras bajaba las escaleras era su necesidad de café. Mucho. Ya lo olía desde la cocina. Claro que Phil de Ford se despertaría primero. Había crecido levantándose con el sol para ayudar a su familia en la granja. Probablemente esa era una de las muchas razones por las que se ponía tan serio cada vez que Ford decidía trasnochar y trabajar. Pensó en qué debería trabajar hoy. Probablemente podría dedicarse un rato a algo que no fuera el portal. Quizás podría echar un vistazo a la máquina del tiempo y ver si podía ayudar a Phil de Ford a descifrarlo. Justo al llegar al primer piso, Ford pensó de repente en Stanley. Probablemente seguía dormido abajo. Ford se quedó allí, reflexionando un momento, antes de darse la vuelta y dirigirse a su estudio. Mientras pensaba en su hermano, Ford recordó lo que Bill le había dicho la noche anterior. Sabía que su musa tenía razón. Stanley era testarudo y seguramente haría más preguntas hasta obtener respuestas, pero la idea de dar incluso la mínima información le aterraba. ¿Y si accidentalmente decía demasiado? ¿Qué consecuencias podría tener eso para su realidad? Ford estaba a mitad de las escaleras cuando levantó la vista y vio que la puerta estaba abierta de par en par. Se quedó inmóvil medio segundo antes de bajar corriendo las escaleras. Era imposible que Stanley se escapara, ¿verdad? ¿A quién engañaba? Claro que sí. Siempre que los castigaban, lo primero que hacía su gemelo era buscar una salida sin meterse en líos. Que le dijeran que no se fuera solo no era lo mismo que castigarlo, pero sin duda fue suficiente para tentarlo a intentar irse. Ford prácticamente saltó por la puerta y miró la cama plegable. Para su sorpresa, Stanley seguía allí, acurrucado bajo las mantas y respirando con dificultad. Ford respiró hondo y suspiró. Era demasiado pronto para reaccionar de esa manera. Solo necesitaba un café, así podría concentrarse y relajarse. Ford se enderezó y se acercó lentamente a su hermano, quien parecía extrañamente tranquilo mientras dormía. Siempre había imaginado que su gemelo tendría un aspecto más cómico mientras dormía, algo casi caricaturesco, a juego con los fuertes ronquidos que solían atormentarlos por la noche. Pero ahora no. Ford se inclinó y puso una mano sobre el hombro de su hermano pequeño. Stanley. Despierta. Stanley apenas movió, resopló levemente antes de hundir la cara en la almohada. Al parecer, los recuerdos de Ford sobre su gemelo durmiendo profundamente eran más acertados que su suposición anterior. Abrió la boca para hablar de nuevo cuando sus ojos se posaron en otra cosa. Stanley sostenía con el brazo una pequeña libreta de espiral. Parecía la misma que había visto a Stanley mirando la noche en que llegó a la puerta de su casa. Ford arqueó una ceja al tomar la libreta y, con cuidado, quitársela a su hermano. Stanley ni siquiera se inmutó. Ford se enderezó y le dio la vuelta al cuaderno para mirar la página por la que estaba abierto. Había algunos garabatos por todas partes, pero lo que realmente le llamó la atención fue la columna de palabras en el centro. Al principio pensó que podría ser algún tipo de poema, pero su hermano nunca fue aficionado a la literatura creativa. Ven a la tierra de los perdidos y solitarios, no tengas miedo, seremos nuestra propia familia de fenómenos, como tú y yo, y conozco un lugar donde los heridos y rotos viven como los reyes y las reinas de la tragedia, solo fenómenos, como tú y yo somos los fenómenos y... Ford apretó el cuaderno con más fuerza mientras miraba la página una y otra vez. Letras, eran letras de canciones. La oleada de nostalgia que lo invadió fue suficiente para marearlo.
Era la canción que él y su gemelo habían escrito para sí mismos después de encontrar el Stanowar, cuando estaban convencidos de que algún día navegarían en busca de aventuras. Ford no había pensado en esa canción en años, la había olvidado por completo, y Stanley se había quedado dormido mirando la página. Tragó saliva con dificultad mientras algo se retorcía dolorosamente en su pecho. Se oyó un suave gemido, y Ford bajó la vista para ver a Stanley revolviéndose bajo las sábanas. Cerró rápidamente el cuaderno y lo metió en la mochila cercana. Se aclaró la garganta y se agachó para sacudir suavemente a su hermano otra vez. Buenos días, Stanley. Stanley bostezó mientras se incorporaba lentamente, y de repente jadeó al abrir los ojos de par en par. ¿Qué haces aquí? Ah, solo venía a despertarte, respondió Ford rápidamente. No tiene sentido dormir todo el día, ¿sabes? Stanley se apartó el flequillo de los ojos, y la somnolencia casi desapareció al sonreírle. Había algo en esa sonrisa, algo que casi parecía alivio, pero Ford no entendía por qué. Ford también notó pequeñas ojeras que definitivamente no tenía ayer. ¿Acaso su hermano no había dormido lo suficiente? El brazo de Stanley comenzó a extenderse, casi como si estuviera a punto de abrazarlo, pero Ford rápidamente soltó su hombro y se enderezó. Bueno, mejor vístete. Seguro que tienes hambre. Ford fingió no ver la mirada confusa de su hermano mientras se daba la vuelta y salía rápidamente de la habitación. Aún se estaba recuperando del impacto inicial de encontrar ese cuaderno. Ahora lo recordaba con claridad. Solía escribir tantos apuntes para la escuela y dibujar tanto en su tiempo libre que tenía un montón de cuadernos extra. Era uno de los que le había regalado a su hermano, específicamente para su canción. Recordaba cómo la habían cantado juntos tantas veces que al final de ese verano ya la sabían de memoria. Se ponían a cantar cuando jugaban juntos en el patio, y la silbaban y tarareaban mientras trabajaban juntos en su barco. Ya estaba prácticamente grabada en sus cerebros para cuando estaban en el último año de secundaria. ¿Cómo era posible que lo hubiera olvidado? Quizás era solo una de las muchas cosas en las que se obligó a no pensar después del incidente. Otro preciado recuerdo manchado por las acciones de su arrogante hermano. Apenas podía recordar más que unas pocas palabras sin mirarlas. Ni siquiera recordaba cómo cantarla. Ford se enderezó al entrar en la cocina. Phil Ford estaba de pie junto a la encimera, saboreando un bajel tostado mientras llenaba su taza de café. Se giró y le sonrió. Buenos días. ¿Un café? Sí, por favor. Phil Ford asintió y sacó otra taza del armario. La llenó hasta el borde antes de entregársela a Ir. Compré más cereal el otro día, ¿lo quieres? Ford negó con la cabeza mientras sacaba la leche del refrigerador. No, gracias, no tengo tanta hambre. HMM. Tranquilo, almorzaré más tarde. Phil Ford puso los ojos en blanco mientras sorbía su café. Ford vertió un poco de leche en su taza antes de alcanzar el tarro de azúcar. Frunció el ceño al ver que solo quedaban unas cucharadas. Nos hemos quedado sin azúcar. Caramba. Gimió Fiddler. Sabía que se me olvidaba algo el otro día. No te preocupes, le aseguró Ford mientras vertía el azúcar restante en su taza. Puedo traer un poco más tarde. De todas formas, necesitaba más cinta adhesiva. Vas a hacer eso después de llamar a tu mamá, ¿verdad? Ford no respondió. Sentía la mirada de su asistente sobre él mientras revolvía el café. Claro, planeaba llamar a su madre hoy. No había razón para no poder hacer ambas cosas, ¿verdad? Le dio la espalda a Phil Ford mientras bebía lentamente. Ah, mucho mejor. Ford, sé que no tienes muchas ganas de ver tu versión de Stanley, pero esto no se trata de ti. O sea, sí, pero no. La cuestión es que no puedes seguir posponiéndolo. No pienso hacerlo, dijo Phil. Solo necesito prepararme, eso es todo. Phil Ford suspiró. De acuerdo. Ambos se giraron al oír pasos acercándose a la cocina, y Stanley entró un momento después, todavía frotándose los ojos para quitarse el sueño. Ahora llevaba una camiseta verde con una jirafa en la pechera. Phil Ford probablemente se la había dejado antes en la habitación. Buenos días, hijo, dijo Phil Ford radiante. ¿Tienes hambre? Tenemos cereales si quieres. Sí, suena bien, bostezó Stanley. Phil Ford metió la mano en la despensa y sacó una caja de copos de maíz excesivamente azucarados mientras Stanley estaba sentado a la mesa. Se encorvó sobre la mesa, apoyando la barbilla en la palma de la mano.
Ford frunció el ceño mientras sorbía su café. Su hermano estaba notablemente más cansado que el otro día. Fiddleford colocó el tazón de cereal frente a Stanley, quien inmediatamente se sacudió y se inclinó. Gracias, murmuró antes de darle un mordisco. De nada. Fiddleford cogió el resto de su bajel y su café. Bueno, voy a ver algo. Vuelvo enseguida. Ford entrecerró los ojos al ver a Fiddleford salir de la habitación. Ya ni siquiera intentaba ser sutil. Ford observó a Stanley comer lentamente unos bocados de cereal antes de salir de la cocina. Debería echar un vistazo a la máquina del tiempo mientras todo estaba en calma. ¿De dónde sacaste la cabeza del T-Rex? Ford se detuvo y se giró. ¿Qué? Tienes una cabeza de T-Rex en la sala, dijo Stanley, levantando la vista para mirarlo. ¿Es real? ¿Cómo la conseguiste? Ford abrió la boca para darle una respuesta vaga, pero se contuvo. Pensó en lo que Bill le había dicho la noche anterior. Solo dale lo suficiente hasta que esté satisfecho. No estaba seguro de si estaba listo para hablar del incidente, pero sin duda hablar de algunas de las cosas que descubrió allí no le haría daño. Sí, es real, respondió después de un momento. De hecho, lo encontramos cuando estábamos despejando la zona para construir esta casa. Stanley se enderezó en su silla. ¿Lo acabas de encontrar? ¿Y te lo puedes quedar? Ford tamborileó con los dedos sobre su taza. Bueno, sí. ¡Guau! Exclamó Stanley radiante. Genial. ¿Encontraste el resto o solo la cabeza? Ford parpadeó y luego sonrió. Le sorprendió, pero le alegró, que Stanley pareciera impresionado. Solo la cabeza, por desgracia, dijo mientras se sentaba lentamente a la mesa. Aunque, encontrarla ya fue divertido y emocionante. Además, dudo que pudiera guardármela para mí y encontrara el esqueleto completo. Es bastante difícil mantenerlo oculto. ¿Has encontrado alguna otra locura como esa? Preguntó Stanley mientras seguía atiborrándose. ¿Has encontrado alguna baratija rara? ¿Algún tesoro enterrado? Ford rió levemente. Me temo que no hay tesoros. Aunque no todos los tesoros son de plata y oro. Hay muchísimas cosas fascinantes y raras por encontrar y descubrir. ¿Cómo qué? Bueno, y las anomalías que viven aquí, por ejemplo. Ya viste a Steve y a los gnomos, pero hay otras criaturas extrañas que viven aquí. Stanley miró fijamente su tazón. No me digas. Sí, claro. Seguro que verás a algunos antes de que podamos enviarte a casa. ¿Es por eso que viniste aquí? Ford dio un gran trago a su café antes de responder. Sí. Este pueblo tiene la mayor concentración de anomalías de Estados Unidos, y me pareció un buen lugar para estudiar. ¿De eso se trata tu proyecto? Preguntó Stanley. ¿Es para ayudarte a encontrar más o algo así? Ford casi se atragantó al tomarse el café de un trago. Tragó saliva con dificultad mientras miraba a su alrededor, sin saber cómo responder. No exactamente. Y Stanley dejó la cuchara y se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que se ensanchaba con la anticipación. Ford lo miró fijamente un momento y luego suspiró. Bueno, y como dije, hay muchas rarezas en este pueblo comparado con cualquier otro lugar. Las he estudiado durante años, pero nunca he podido entender por qué. ¿Por qué las anomalías encuentran consuelo aquí y no en cualquier otro lugar? Mi proyecto pretende descubrir precisamente esa razón. Stanley parpadeó. ¡Qué bien! Raro, pero genial. ¿Puedo verlo? No, en absoluto, dijo Ford negando con la cabeza. Solo Fiddleford y yo podemos acercarnos. Es mucho más seguro así. Stanley puso los ojos en blanco. Vamos, hermano. No es que vaya a romperlo con solo mirarlo. Preferiría mantenerlo en privado, Stanley. Pero... dije que no. Te aseguro que hay muchas otras cosas por ahí para entretenerte, le dijo Ford con firmeza. Deberías terminarte el cereal antes de que se ablande. Stanley le frunció el ceño y luego puso los ojos en blanco. Sí, vale. Ford agarró su taza mientras se ponía de pie. Estaré en mi estudio si necesitas algo. Y Stanley no lo miró mientras seguía comiendo, con aspecto mucho más molesto que antes. Ford se quedó allí, incómodo, un momento antes de salir de la cocina. Sentía que había hecho un buen trabajo. Stanley había hecho preguntas mucho más sencillas, Ford había respondido con sinceridad y el universo no se derrumbó. Era una buena señal. Lo único que le había hecho dudar fue que Stanley mencionara su proyecto.
Una pregunta inocente, en realidad, pero suficiente para poner nervioso a Ir. Había dicho la verdad. Era más seguro que solo él y Fiddleford vieran el portal, sobre todo porque aún no lo habían probado. Pero una vocecita en el fondo de su mente le gritaba que esa no era la única razón por la que no quería que Stanley se acercara. ¿Recuerdas la última vez que se acercó demasiado a uno de tus proyectos, verdad, Sixer? Ford suspiró. Quizás salir de casa un momento le despejaría la mente. Sí, iría a la tienda a comprar lo que necesitaba y se preocuparía por el trabajo al volver. Luego, cuando hiciera algún progreso, llamaría a su madre. Fiddleford tenía razón, no podía posponerlo mucho más. Aún así, 1 o 2 horas más no le harían daño, ¿verdad? Ford se bebió el café de un trago y dejó la taza en la mesita antes de dirigirse a la puerta. Solo necesitaba un poco más de tiempo para sí mismo antes de que todo se derrumbara inevitablemente. Utah 1982. Llevaban varias horas conduciendo. Stan sentía que se le nublaba la mente mientras se esforzaba por mirar la carretera. Nada a lo que no estuviera acostumbrado. Una pequeña bofetada o un pellizco fuerte en el costado blando y estaría bien durante otros 30 minutos. Sabía que tendría que parar a descansar tarde o temprano, pero podría aguantar unas horas más. Stan no sabía a dónde iba. Casi nunca lo sabía. Desde que se había quedado solo, lo único que sabía era que tenía que seguir adelante. Un blanco fácil es un blanco muerto, y todo eso. El tiempo más largo que había permanecido en un lugar, o al menos en un estado, habían sido los últimos meses que pasó en Nuevo México. No siempre era agradable, pero era el tiempo más largo que había pasado sin sentir la necesidad de huir. Debería haber sabido que no duraría, incluso si no hubiera cruzado Rico. Stan miró a Stanford y lo vio escribiendo algo en su cuaderno. Lo había estado haciendo de vez en cuando desde que volvieron a la carretera esa mañana. Stan no se molestó en preguntarle qué estaba haciendo. Cualquier cosa que mantuviera a su hermano pequeño tranquilo y distraído era bueno, y no quería arruinarlo. Aunque no quisiera, Stan sabía que tendría que llamar a su hermano actual cuanto antes. Si su yo más joven estaba con él, necesitaba saberlo para saber dónde encontrarlos. Por lo que Stan sabía, podría estar alejándose cada vez más de ellos. Una parte de él estaba contento con eso, contento con mantenerse lo más lejos posible, pero sabía que eso era ser egoísta con Stanford. Aproximadamente media hora después de cruzar la frontera estatal hacia Utah, Stan vio que su tanque de gasolina estaba casi vacío. Probablemente podría recorrer unos kilómetros antes de tener que parar a repostar, pero era un riesgo que no estaba tan tentado a correr como de costumbre. Lo último que quería era quedarse varados accidentalmente con Stanford. Aún así, incluso parar sería un riesgo. Estaba seguro de que los matones de Rico no lo perseguirían tan pronto después de amenazarlo, pero nadie más lo había traicionado como Stan antes. Tengo que ir al baño, dijo de repente Stanford. Stan levantó la vista y vio una gasolinera a su derecha. Era pequeña, y no veía muchos coches. Ahora o nunca. Respiró hondo y puso la direccional antes de cambiar de carril. Intenta ser rápido, dijo. No queremos quedarnos mucho tiempo en ningún sitio. Bueno. Stan entró al aparcamiento antes de detenerse frente a un surtidor vacío. Observó el resto del aparcamiento con la mirada antes de salir del coche. Stanford se puso la mochila antes de salir, y Stan se aseguró de que el coche estuviera cerrado. Vamos. Stan apoyó una mano en el hombro de su hermano mientras se dirigían a la puerta principal. El cajero de mediana edad ni siquiera levantó la vista de su revista al entrar. Stan echó un vistazo al edificio hasta que vio un cartel que decía baños. Listo, señaló Stan. Voy a intentar comprar algunas cosas. Espérame junto al mostrador. Stanford asintió antes de dirigirse al letrero. Stan miró al cajero antes de recorrer el edificio. Había una cámara detrás de la caja registradora y otra en la esquina izquierda, junto a las bebidas frías. Stan consideró intentar comprar más bocadillos, pero pensó que no valía la pena el riesgo. Aún tenían suficiente agua y bocadillos para un par de días. Podía esperar hasta entonces para comprar algo. Stan se arrastró hasta una de las neveras portátiles y sus ojos se posaron en una lata azul y plateada. Una especie de bebida energética. No podría sacarla a escondidas, pero de todas formas solo costaba un par de centavos. La miró fijamente un momento antes de abrir la puerta y coger dos, justo lo suficiente para aguantar el día.
Stan se giró y comenzó a caminar de vuelta al mostrador, y casi se quedó paralizado al ver a Stanford de pie al frente, aparentemente hablando con la cajera. Maldijo para sí mismo y se dirigió al mostrador. Stanford se dio la vuelta y estaba radiante al ver a Stan acercarse. Jim. Dijo que hay un teléfono público al otro lado de la estación. Podemos usarlo para llamar a Phil. Stan, que estaba a punto de reprender a su hermano por hablar con alguien, se quedó paralizado. Claro que Stanford estaría atento a cualquier teléfono disponible. Lo había preguntado 2 veces desde que habían vuelto a conducir. Oh. Bien. Eso está bien, murmuró mientras colocaba las 2 latas en el mostrador. ¿Eso es todo? Preguntó el cajero. Necesito $20 en el surtidor 3. Muy bien. Serán las 22:50. Stan gritaba por dentro mientras le entregaba el dinero al tipo. No podía permitirse quedarse sin dinero, sobre todo ahora que Stanford estaba con él. Quizás, una vez que se adentraran en Utah, podría parar en algún sitio y probar suerte con el carterismo. O tal vez esperar en un bar por la noche a ver si algún incauto se le caía la cartera. En cualquier caso, necesitaba más dinero. Una vez que el cajero le dio a Stan un puñado de monedas, ambos se dieron la vuelta para irse. Al salir, Stanford se quitó la mochila, la abrió y se la ofreció. Stan metió una lata en la bolsa y abrió la otra. Ya sentía que su cerebro le zumbaba mientras daba un buen trago. ¿Y entonces? ¿Podemos llamarlo ya? Preguntó Stanford con urgencia. Oye, déjame despertarme un poco, amigo. De todas formas, primero tengo que llenar el tanque. Stanford resopló irritado, pero no discutió más. Stan sabía que podía pedir primero, pero en realidad solo necesitaba animarse un poco. Esta vez no había escapatoria, no sin quedar como un completo imbécil ante su hermano pequeño. Stan mantuvo la vista fija en el suelo mientras llenaba el tanque, pero de reojo vio a Stanford frunciendo el ceño, con los brazos cruzados y el pie golpeando el suelo con impaciencia. Stan apenas había colocado la boquilla en su ranura cuando Stanford corrió y agarró su brazo, tirando con todas sus fuerzas. Vamos. Vamos a llamarlo. Oye, relájate. Le instó Stan. Tomémonos un segundo, ¿vale? Stan, por favor. Llevamos mucho tiempo posponiéndolo. Si no lo hacemos ahora, puede que nunca lo consigamos. Ya lo sé. Stan se pellizcó el puente de la nariz. Es que, necesito un segundo, ¿vale? El entusiasmo de Stanford flaqueó por un momento, apretando con más fuerza el brazo de Stan. Luego sonrió y asintió. Stan irguió los hombros mientras observaba a su alrededor. ¿De qué lado dijo que estaba? Por aquí. Stanford agarró a Stan por la muñeca y empezó a jalarlo hacia el lado izquierdo del edificio. Efectivamente, había un pequeño teléfono público apoyado contra la pared. Stan casi esperaba que no estuviera allí o que no funcionara, pero aparte de estar un poco sucio, parecía estar bien. Stan dio un trago largo y prolongado a su bebida energética antes de entregársela a Stanford. Metió la mano en el bolsillo y sacó las monedas que guardaba desde la noche anterior. Se quedó mirando las monedas en su mano antes de levantar la vista hacia el teléfono, mirándolo con furia como si lo hubiera ofendido. Su mano tembló, pero se sintió incapaz de moverse. Se sintió paralizado. ¿Era miedo? ¿Nervios? ¿Stan? Casi se estremeció cuando Stanford extendió la mano para agarrarlo del brazo. Yo, no sé qué pasó entre tú y yo, pero seguro que todo saldrá bien. O sea, no puedo ser tan malo, ¿verdad? Stan se giró para mirar a su hermano, quien lo observaba con fingida confianza, con el miedo evidente en sus ojos. Stan se sintió fatal en ese momento. Sin importar quién fuera su hermano ahora, esta versión de él solo había sido buena con él en su infancia y ahora era aún mejor, especialmente dadas las circunstancias. Stanford no se merecía esto. No se merecía nada de esto. Si llamar a Ford era la única manera de que volviera con su Stanley, Stan tendría que aceptarlo y hacerlo. Stan puso su merecida sonrisa de estafador y levantó la mano libre para alborotarle el pelo a Stanford. Ja. Claro que no. Rió entre dientes. Es que me siento incómodo por teléfono. Tengo que pensar qué voy a decir para no parecer estúpido, ¿sabes? Stanford rió entre dientes mientras se quitaba la mano con cuidado, luciendo mucho menos nervioso ahora. Stan solo esperaba que se viera igual de seguro, porque su corazón latía a 1000 por hora.
Respiró hondo y cogió el teléfono con la mano libre, usando la otra para meter unas monedas en la ranura. Podía ver cómo le temblaba la mano mientras marcaba el número con cuidado. El teléfono sonó una, dos, tres veces, y mientras tanto, Stan respiraba lenta y profundamente mientras se aferraba al lateral del teléfono público como si le fuera la vida en ello. Tras el cuarto timbre, por fin alguien contestó. ¿Por qué? Hola. Stan no reconoció la voz del otro lado de la línea. Por un instante de horror, temió haber marcado el número equivocado. Pero sabía que no podía ser. Había llamado y colgado a su hermano tantas veces que se sabía el número de memoria. La voz de Stan se quebró y se aclaró la garganta. Hola. Busco a Stanford Pines. Este es su número, ¿verdad? Sí, lo es, pero me temo que lo perdiste por poco, dijo la voz sureña arrastrando las palabras. Fue al pueblo hace unos minutos y no volverá hasta dentro de un rato. Murmuró Stan, con una extraña mezcla de alivio y decepción. Bueno, ¿con quién estoy hablando? Ay, lo siento. Me llamo Fiddleford, soy el asistente de Hir. Seguro que volverá pronto, pero podría dejarte un mensaje. Stan tamborileaba con los dedos sobre el teléfono público. Hablar con Ford sobre esto ya habría sido bastante difícil, pero no podía explicarle este lío a un desconocido. ¿Quién era este tipo? ¿Un amigo? ¿Un compañero de piso? Ford siempre había sido quien contestaba cuando Stan se atrevía a intentar llamar. Es algo urgente. Dile, Stan suspiró. Dile que es su hermano. Se hizo el silencio. Stan miró a Stanford, quien lo miraba con expresión interrogativa. Stan simplemente se encogió de hombros. ¿Stanley? Eso llamó la atención de Stan muy rápidamente. Sí. Oh. El hombre, Fiddleford, parecía sorprendido y griega. Casi aliviado. Bueno, qué conveniente. Ford llevaba un par de días queriendo llamarte. Stan balbuceó. ¿Ford había estado intentando llamarlo? ¿Pero por qué? ¿Él lo ha hecho? Ah, sí. ¿Ha habido un acontecimiento interesante? Stan frunció el ceño. ¿Qué demonios significaba eso? Bueno, puede que sea una pregunta extraña, empezó Fiddler. Pero, ¿no tendrás por casualidad a una versión más joven de él contigo? Si se tratara de cualquier otra situación, Stan simplemente habría asumido que el hombre al otro lado de la línea estaba loco. Pero no era una situación cualquiera. Stan miró a Stanford antes de carraspear. ¿Tienes una versión más joven de mí contigo? Preguntó con cautela. Sí, y de hecho, lo hacemos. Tras esta revelación, hubo 5 segundos de silencio. Stan emitió un sonido entre un balbuceo y una risa. Mierda. Lo sé, ¿verdad? Dijo Fiddleford, igual de sorprendido y divertido. Esto es una locura. Estoy de acuerdo. Ha sido y un poco salvaje por aquí. ¿Y ustedes dos? Stan se frotó la nuca. Oh, ya sabes, está yendo. Te entiendo. ¿Te contó tu Stanford lo que pasó? Sé lo básico. Él y Mimin y yo encontraron una especie de máquina del tiempo, explotó y los envió aquí. Oye, ¿no la tienes contigo? Sí, lo tenemos. De joven, lo tenías cuando llegó. He estado intentando averiguarlo, pero es mucho más complicado de lo que imaginaba. ¿Stan? Murmuró Stanford. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy diciendo? Stan se apartó del teléfono. No es él. Parece que tiene un asistente o algo así en su casa. Vaya, debo ser muy bueno para necesitar un asistente. ¿Stanley? Preguntó la voz de Fiddler. Stan volvió a levantar el teléfono. Solo Stan, en realidad. Ah, cierto. Creo que sería mejor que vinieran para que podamos resolver esto. Como mínimo, deberíamos reunir a los chicos. Stan tragó saliva. Sí, tienes razón. ¿Sabes dónde ir? Ni idea. Espera, Stan bajó el teléfono mientras miraba a Stanford. Anota esto. Stanford asintió y empezó a abrir su mochila a toda prisa. Una vez que sacó un cuaderno y un bolígrafo, Stan se llevó el teléfono a la oreja. Está bien, ¿dónde estás? Gravity Falls, Oregón. 618 Gotter Road. Gravity Falls, Oregón y 618 Gotter Road y, repitió Stan, mientras Stanford garabateaba la dirección en su cuaderno. De acuerdo. Acabamos de cruzar la frontera con Utah, así que tardaremos un par de días en llegar.
¿Estarán todos bien? Stan frunció el ceño. Para ser un completo desconocido, Fiddleford se mostraba extrañamente tierno y cariñoso con él. Se preguntó brevemente si su yo más joven tenía algo que ver con eso. Nos las arreglaremos, dijo. Llevo un tiempo viajando solo. Puedo manejar 2 días. De acuerdo. Mantente en contacto y avísanos cuando estés cerca. Oye, cuando Ford vuelva, Stan hizo una pausa. Ah, olvídalo. Solo avísale que vamos. Lo haré. Cuídense. Ningún problema. Stan dudó un momento antes de colgar. Apenas tuvo tiempo de respirar cuando Stanford chilló y se abalanzó sobre él, apretándole el costado. Lo lograste. De verdad lo lograste. No fue gran cosa, amigo, murmuró Stan. Ni siquiera hablé con Fir. Sí, pero aún así llamaste, y ahora por fin podremos verlos a él y a mi Stanley, le sonrió Stanford. Estoy orgulloso de ti. Stan sintió que algo le picaba en el rabillo del ojo, pero lo ignoró y se lo quitó rápidamente. Rió entre dientes antes de darle un suave golpecito en la cabeza a su hermano. Todavía no hay nada de qué enorgullecerse, Poindexter. Aún nos queda mucho camino por recorrer. Bueno, entonces vamos. Stanford le devolvió a Stan su bebida energética antes de tomarle la mano y guiarlo de vuelta al coche. Stan se sentía bien. Todavía estaba nervioso, la perspectiva de ver su Ford no le ayudaba, pero sabía que había hecho lo correcto. Pasar a lo que pasara entre él y su gemelo, siempre que encontraran la manera de ayudar a sus versiones más jóvenes, tal vez valdría la pena. Stanford prácticamente saltó a su asiento, radiante mientras se abrochaba el cinturón. Stan se deslizó en su asiento y se bebió el resto de su bebida antes de tirarla al respaldo. Se sentía un poco más despierto. Probablemente podría aguantar unas horas antes de necesitar la segunda. Stan levantó la vista para ajustar el retrovisor y algo brillante apareció en el reflejo. Un segundo después, la imagen se aclaró y vio que era un coche. Un coche plateado, de perfil bajo, que le resultaba muy familiar. El corazón de Stan dio un vuelco en su garganta. Fiddleford no pudo evitar sonreír al colgar el teléfono. De todas las cosas, no esperaba que el gemelo de Ford llamara. Sin duda, les facilitó las cosas. Estaba deseando ver la cara de Ford al regresar y darse cuenta de lo sucedido. Aunque la conversación había sido breve, lo dejó sintiéndose y extraño. Estar cerca del joven Stanley durante los últimos días y de repente hablar con él, ya mayor, era desconcertante. Fiddleford sabía que no estaba en posición de juzgar con precisión. El Stanley adulto le era muy desconocido. Aún así, la diferencia entre el hombre brusco del teléfono y el niño sonriente haciendo aviones de papel en la sala de estar fue un shock. Solo podía imaginar la diferencia entre Ford y su contraparte más joven. Hablando de eso, probablemente debería compartir la buena noticia. Fiddleford entró en la sala y vio a Stanley exactamente donde lo había dejado. Estaba sentado boca abajo en el sofá, doblando ya otro avión de papel. Aún no lo había visto. Sacó la lengua mientras apuntaba con cuidado y luego lanzó el avión. Se elevó en un arco antes de caer de golpe y aterrizar justo en la nariz de Stanley. Gritó, sacudiendo la cabeza y frotándose la nariz. Fiddleford no pudo evitar reírse entre dientes. ¿No viste nada? Espetó Stanley, con una voz nada amenazante. No diré nada. Stanley suspiró. ¿Quién estaba al teléfono? Espera, no me lo digas. Has ganado $1.000.000 y puedes jubilarte pronto. Fiddleford se cruzó de brazos y se apoyó en el marco de la puerta. Ojalá. Inténtalo de nuevo. Está bien, ¿alguna organización benéfica te pide dinero? No. ¿Alguien intentó venderte un seguro para vacas? Fiddleford se giró y resopló. ¿Un seguro para vacas? ¿Quién ha oído hablar de algo así? Creativo, pero no. Stanley, todavía sentado boca abajo, se puso las manos detrás de la cabeza y se encogió de hombros. Entonces ni idea. ¿Quién? Tú. Sí, lo hiciste, repitió Fiddleford. Ford es Stanley. Llamó, y adivina qué. Tu Ford está con él, tal como dijiste. En realidad. Stanley sonrió radiante al darse la vuelta y ponerse de pie de un salto, solo para empezar a tambalearse de inmediato. Gimió mientras se encorvaba hacia adelante, sujetándose los lados de la cabeza. Oh, mierda, y subidón de cabeza y...
Fiddleford puso los ojos en blanco mientras se acercaba a él, le puso las manos en los hombros y lo guió de vuelta al sofá. Stanley se recostó, entrecerrando los ojos mientras se frotaba la frente. Uf, Stanley negó con la cabeza y le sonrió a Fiddleford. ¿Pero en serio? ¿Encontraste mi Ford? Técnicamente, eras mayor, pero sí, sonrió. Parece que están en Utah, pero vienen de camino y llegarán en un par de días. Stanley frunció el ceño. ¿Unos días? Uy. Miró al suelo, con los puños apretados. La sonrisa de Fiddleford desapareció y se inclinó hacia adelante, colocando una mano sobre el hombro del chico. Oye, nada de eso ahora, dijo. Sabemos dónde está, y él sabe dónde estamos nosotros. Lo verás pronto. Ánimo, ¿vale? Stanley lo miró y sonrió. Fiddleford ya podía prever cuánto más brillante sería esa sonrisa en cuanto llegara el gemelo del niño. Ojalá nada los mantuviera alejados por mucho tiempo. Oye, Fitz, preguntó Stanley. ¿Podría? ¿Crees que podría salir a jugar hoy? Llevo días encerrado aquí y me está agotando. Fiddleford se frotó la nuca. Bueno, podríamos salir un rato, pero iba a intentar averiguar cómo funciona la máquina del tiempo, y tengo que revisar el proyecto hoy. Está bien, puedes trabajar. Solo quiero salir. Stanley, ya te lo dijimos antes. Vamos, Fitz. Suplicó Stanley. Te prometo que no me escaparé, solo quiero jugar afuera. Solo unas horas. Por favor. Fiddleford se cruzó de brazos y apartó la mirada. No estaría mal sentarse afuera y vigilar a Stanley, pero tenía muchas ganas de trabajar hoy. Stanley no había intentado escaparse como prometió, pero dejarlo solo en el bosque no sería muy prudente. Fiddleford se atrevió a mirar hacia abajo y se arrepintió al instante. Stanley estaba de pie junto a él, con las manos entrelazadas, los ojos abiertos y un brillo de inocencia casi inmenso. Por favor, suplicó suavemente. Fiddleford sabía exactamente lo que Stanley hacía. Él y sus hermanos eran culpables de haberles hecho esa misma jugada a sus padres en su infancia. Sus padres eran bastante estrictos, así que casi nunca funcionaba. Sin embargo, Fiddleford nunca fue tan duro como ellos, y ya sentía que se desmoronaba bajo la mirada del chico. Ah, bueno, se mantuvo firme solo un instante antes de soltar un largo suspiro. Ah, está bien. Solo intenta no alejarte y asegúrate de no perder la casa. No quiero que te pierdas, ¿de acuerdo? Stanley sonrió radiante y saltó. Sí. Genial. Sin decirle una palabra más, se dio la vuelta y corrió a su lado por el pasillo, alejándose de la puerta principal. Antes de que Fiddleford pudiera siquiera preguntarse a dónde iba, la puerta se abrió de repente. Ford entró, con una sola bolsa de la compra en la mano y temblando ligeramente. Está bajando la temperatura otra vez, murmuró mientras cerraba la puerta. Algunos vecinos dijeron que va a nevar en unos días. Deberíamos ponernos esos suéteres feos que te hizo tu tía para Navidad. Fiddleford balbuceó. No son tan feos. No puedes mentirme. Vi la expresión de tu cara cuando abriste la caja. Fiddleford se cruzó de brazos y refunfuñó, provocando la risa de Ford mientras caminaba hacia la cocina. Fiddleford lo siguió, preguntándose cómo contarle lo sucedido. Tenía la ligera sospecha de que su reacción no sería tan jovial como la de Stanley. Ford sacó el paquete grande de azúcar y arrojó la bolsa de la compra sobre la mesa. Fiddleford tiró del cuello de su camisa antes de carraspear. Por cierto, alguien llamó mientras estabas fuera. No sabrás quién. Uf, espero que no sea otra estafa, gruñó Ford mientras llenaba el frasco de azúcar. Fiddleford sonrió con suficiencia. Ni de cerca. Ford se detuvo, se giró y lo miró con una ceja enarcada. ¿Por qué me miras así? ¿Quién llamó? Tu hermano. Los ojos de Ford se abrieron de par en par al mirarlo fijamente. El paquete crujió con fuerza al apretarlo con más fuerza. No, y supongo que estés hablando de Shermie. Claro que no. Stanley llamó. Tú Stanley, quiero decir. Ford pareció quedarse paralizado, con la boca apretada en una mueca sombría. Fiddleford permaneció en silencio, esperando alguna reacción. Su amigo se quedó quieto unos segundos antes de sacudirse y hacer una bola con la bolsa vacía. ¿Qué dijo? Preguntó mientras tiraba la pelota a la papelera. La teoría del pequeño Stanley era correcta, le dijo Fiddleford. Al parecer, cuando eras más joven terminaste con él, en Utah, nada menos.
Le di la dirección y tardarán un par de días en llegar, pero ya están en camino. Ah, dijo Ford, frotándose las manos, mirando a su alrededor con nerviosismo, como buscando algo con qué distraerse. Bueno, eso está bien. Un paso más cerca de resolver este lío y seguir adelante con nuestras vidas. Phil de Ford arqueó una ceja. Ford estaba claramente nervioso y desconcertado, pero de verdad no tenía nada más que decir. Su gemelo, a quien no había visto en años, se acercaba y Ford solo podía balbucear como un niño asustado. Bueno, ahora que ya me saqué eso de encima, tengo más tiempo libre, dijo Ford rápidamente mientras se daba la vuelta. Voy a vigilar el portal un rato. Avísame si necesitas ayuda con la máquina del tiempo. Phil de Ford negó con la cabeza. Sí, vale. Observó a Ford salir de la cocina sin siquiera mirarlo. Justo cuando oyó cerrarse la puerta del sótano, Stanley entró de repente en la cocina, ahora con su mochila. ¿Era Ford? Preguntó con entusiasmo. ¿Se lo dijiste? ¿Qué te dijo? Stanley parecía tan feliz en ese momento. Phil de Ford no creía poder soportar la expresión que esa expresión podría tomar si supiera cómo había reaccionado Phil. Está contento de que tu teoría fuera correcta, respondió Fiddler. Un poco ansioso y nervioso, pero está contento de que tú y tu Ford estén juntos de nuevo. Seguro que todo será más fácil cuando lleguen. Stanley exhaló, con aspecto casi aliviado. Ford estaba seguro de que el chico comprendería la gravedad de la situación en cuanto llegara su yo mayor, pero ya lo superarían cuando llegaran. Por ahora, era mejor mantenerlo feliz y tranquilo. Stanley se colgó la mochila al hombro mientras se dirigía a la despensa. La abrió de golpe y cogió unas bolsitas de pretzels que Ford había comprado el otro día. ¿Por qué llevas tu bolso? Para poder llevar bocadillos, respondió simplemente mientras se ajustaba la bolsa de nuevo sobre los hombros. Y por si encuentro algo genial. Una vez encontré una piedra en la playa que parecía una daga. Mamá no me dejó meterla en casa, así que la guardé en el bote. Ford no dudaba de la historia del chico, pero sospechaba de la bolsa. Stanley no había intentado irse, pero quizá la perspectiva de ver a su hermano era demasiado grande para resistirla. Se cruzó de brazos y lo miró fijamente, esperando que se derrumbara como antes. ¿Qué? Stanley arqueó una ceja mientras lo miraba fijamente, y luego se le borró la sonrisa. Oh, ¿crees que voy a intentar escapar otra vez, verdad? Stanley se aferró a las correas de su mochila mientras miraba al suelo. Parecía genuinamente dolido. Ford suspiró, se acercó y le puso una mano en el hombro. No creo que me vayas a dejar plantado, Stanley, pero entiendo la tentación. Solo, no caigas en ella. Llegarán pronto, ¿de acuerdo? Lo sé, no lo haré, gruñó Stanley. O sea, he esperado tanto tiempo. Soy lo suficientemente fuerte como para aguantar unos días más. ¿Verdad? No parecía tan seguro como dijo esa última parte. Ford sonrió y levantó una mano para alborotarse. Claro que sí. Caray, sé que si yo estuviera en tu lugar, ya me habría vuelto loco, pero has sido más paciente de lo que esperaba. Sigue así, ¿vale? Stanley asintió. De acuerdo. Ford le dio una palmadita en el brazo mientras se enderezaba. Stanley le sonrió antes de girar sobre sus talones y correr hacia la puerta principal. Recuerden, no pierdan de vista la casa. Gritó Fiddler. Lo haré. Utah 1982. Stanford solo había pasado un susto de verdad unas pocas veces en su vida. La noche que apareció en Nuevo México sin su Stanley estaba sin duda encabezando la lista. Al menos, hasta que vio la expresión de Stan antes de salir a toda velocidad del aparcamiento, con un viraje tan brusco que casi le tira las gafas. ¿Stan, qué? Ahora no. Stan se acercó, agarró a Stanford por el cuello y lo jaló hacia adelante. Agacha la cabeza y quédate ahí. Aunque gritaba, Stanford se dio cuenta de que no le gritaba a él. Stan no parecía enojado, parecía asustado. Stanford seguía retorciéndose en su asiento, envolviéndose los brazos sobre la cabeza mientras se mantenía agachado. El motor rugía mientras Stan aceleraba por la calle, dando volteretas cada pocos segundos. Stanford oía el chirrido de neumáticos y el claxon de varios coches, pero Stan no le hizo caso y mantuvo su ritmo. Agárrate a algo. Stanford solo tuvo un segundo para agarrarse a la puerta antes de que el coche girara bruscamente a la derecha. Levantó la mano libre para sujetarse las gafas mientras se deslizaba en el asiento.
Stan gruñó cuando el coche finalmente se estabilizó y reanudó la marcha. Stanford se atrevió a mirar por la ventanilla y vio que circulaban a toda velocidad por una calle muy estrecha. Podía ver grafitis en las paredes de ladrillo, pero solo eran manchas de color mientras avanzaban a toda velocidad. El hecho de que aún no los hubieran parado era un milagro. Stan, ¿qué pasa? Antes de que pudiera responder, se oyó un fuerte van repentino seguido de cristales rotos. Stanford no pudo evitarlo y se giró bruscamente para ver un pequeño agujero en el parabrisas trasero, junto con un pequeño desgarro en la tela del techo del coche. Un arma, eso era un arma. Stan lo agarró del hombro y lo obligó a tumbarse con fuerza. Dije que te quedes abajo. Gritó. Stanford gimió mientras se encogía. No entendía qué estaba pasando y estaba asustado. ¿Por qué les disparaban? ¿Por qué Stan les tenía tanto miedo? ¿Por qué los perseguían? Sus pensamientos se interrumpieron al oírse unos cuantos disparos más, y gritó. Vale, Stan jadeaba. Espera, esto va a ser duro. A pesar de la advertencia, Stanford no tuvo tiempo de prepararse. El camino parecía ponerse muy accidentado, y rebotó en su asiento mientras Stan aceleraba por lo que parecía un callejón estrecho. Justo cuando parecía que habían llegado al final, Stan giró a la izquierda y se metió en un pequeño hueco en la parte trasera del edificio donde se encontraban. El coche se detuvo y Stan se giró en su asiento, mirando frenéticamente a su alrededor. Quédate en el coche, ordenó con la voz casi quebrada. Stan extendió la mano y abrió la guantera de golpe. Lo primero que Stanford vio fue un par de nudillos de bronce relucientes. Lo segundo que vio fue una pistola, y se le encogió el corazón. Stan no respondió mientras agarraba los nudillos y los guardaba en los bolsillos de su chaqueta. Luego agarró la pistola antes de prácticamente saltar del coche, cerrando la puerta de golpe. Stanford contuvo la respiración mientras veía a su hermano correr hacia el final del callejón, con el arma lista. Se quedó en la esquina, asomando la cabeza, y esperó. Pasó 1 minuto. Luego 2 minutos. 5 minutos. Stanford perdió la noción del tiempo transcurrido mientras observaba a su hermano vigilando la esquina del callejón. Entonces, cuando quizá habían pasado 10 minutos, Stan dejó caer los hombros y finalmente retrocedió. Stanford supuso que eso significaba que quienquiera que los perseguía los había perdido, y suspiró aliviado. Stan no regresó al coche como Stanford esperaba. Le temblaban las piernas violentamente mientras se tambaleaba hacia atrás hasta quedar de bruces contra la pared. La pistola se le cayó de la mano y se deslizó lentamente hasta el suelo, sujetándose el pelo con una mano por la cara. Stanford no oía nada, pero veía a Stan boquiabierto mientras su pecho subía y bajaba rápidamente. Le resultaba extrañamente familiar. Stan no se dio cuenta de que Stanford salía del coche o no le importó. Mientras se dirigía a la parte trasera, miró al parabrisas y vio que 2 agujeros de bala más se sumaban al primero. Stanford negó con la cabeza y no dudó en acercarse a su hermano. Ahora lo oía jadear, y el jadeo se hacía más fuerte a medida que se acercaba. Tenía los ojos muy abiertos mientras miraba al cielo, pero de repente los entrecerró con fuerza al levantar la otra mano para sujetar la pechera de su camisa. Stanford tragó saliva mientras se arrodillaba lentamente frente a él. ¿Stan? Preguntó con dulzura. ¿Qué te pasa? ¿Estás herido? Stan no respondió, o quizás no pudo. Ni siquiera parecía saber que Stanford estaba allí. Jadeaba con fuerza, como si no pudiera respirar. Parecía que estaba a punto de llorar, pero se contenía. Stanford quiso acercarse, pero le daba miedo tocarlo, preocupado de que eso lo perturbara aún más. No se le ocurría nada que pudiera ayudarlo. Excepto, no, eso es una tontería. No sería buena idea, ¿verdad? Sin duda era mejor que quedarse sentado sin hacer nada, al menos. Stanford avanzó lentamente y se sentó junto a Stan. Volvía a mirar al cielo, pero seguía jadeando con fuerza. Stanford se apoyó en la pared y giró la cabeza para contemplar las nubes gris claro que cubrían el cielo. Empezó a golpear el suelo con el pie y, al cabo de un momento, tarareó suavemente. Stan no reaccionó ni se percató de su presencia, pero bajó las manos y las colocó junto a él. Tras unos segundos, Stanford respiró hondo y empezó a cantar. Me han encerrado en el casillero y me eligieron último en fútbol y dicen que todo es diversión pero su diversión no es divertida. Hombre, ya terminé. Las piernas de Stan seguían temblando, pero menos que antes.
También respiraba más profundamente, como si intentara controlarlo. Stanford se acercó un poco más mientras continuaba. Y sé que somos diferentes y nuestras creencias y nuestra mentalidad y... Pero no veo la diferencia. En mí, tú. Yo, tú. O a mí, a ti. Entonces, si ya has tenido suficiente y... Stan ya no jadeaba, pero seguía respirando con dificultad. Stanford, sin saber qué más hacer, se arriesgó y extendió la mano para tocarle. Se movió ligeramente, pero no se apartó. Stanford contuvo la respiración mientras agarraba la mano de su hermano, y Stan le sujetó la espalda con fuerza. Ven a la tierra de los perdidos y solitarios. No tengas miedo, seremos nuestra propia familia. De bichos raros, como tú y yo. Conozco un lugar donde los heridos y rotos. Vive como los reyes y las reinas de la tragedia. Solo bichos raros, como tú y yo. Somos los fenómenos y... La respiración de Stan se había calmado, con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en la pared. Stanford le apretó la mano con más fuerza mientras lo observaba, esperando. Stan inhaló varias veces por la nariz antes de soltar un largo suspiro y finalmente se giró para mirarlo. Olvidé de eso, graznó Stan cuando por fin habló. Lo siento mucho, Kid. No. Su voz se fue apagando. Stan parecía tan agotado y cansado, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Stanford sostuvo su mano, mucho más grande, entre las suyas mientras lo miraba con preocupación. ¿Qué te pasa, Stan? Preguntó. ¿Por qué pasa esto? Stan hizo una mueca y se dio la vuelta. Stanford no lo presionó ni lo intrigó. Esperó, con la esperanza de que Stan finalmente le dijera algo, lo que fuera. He cometido muchos errores, Sixer, suspiró Stan. Me acomodé con la gente equivocada, hice cosas que no debía, y ahora me persiguen. ¿Por qué? Porque estaba solo. No conseguía trabajo y necesitaba dinero. Estafar y robar solo me ayuda hasta cierto punto. No, me refiero a... Stanford tragó saliva. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué estás tan solo así? ¿Qué no me estás contando? Stan no respondió. Bajó la mirada al suelo, con el ceño fruncido. Aunque su hermano no parecía enfadado con él, Stanford se encogió un poco al ver esa expresión. Quería respuestas, las necesitaba, pero le aterraba lo que oiría. Era nuestro último año, la voz de Stan era un caballo al hablar. Mi Ford había ganado el primer lugar en la feria de ciencias todos los años desde la secundaria. Ese año, sin embargo, y supongo que quería irse por todo lo alto antes de graduarse. Hizo este artilugio de movimiento perpetuo. No lo entendí, pero toda la escuela se volvió loca por él. Unos cuantos idiotas de esta universidad impecable quisieron venir a verlo, le habrían dado una beca por ello y... Stan hizo una pausa, apretando con más fuerza la mano de Stanford. Stanford se acercó hasta quedar pegado a su costado, instándolo a continuar. Stan suspiró. Quería abandonar nuestros planes de navegar por el mundo e ir a la universidad. Quería alegrarme por él, pero, mira, fui un niño estúpido. Sentía que me estaba dejando solo para ir a la universidad. Me enojé. Fui a la universidad y griega. Me enojé y le di un puñetazo a la mesa donde estaba su proyecto, y al parecer eso fue suficiente para romperlo. No era mi intención, incluso intenté arreglarlo, pero no fue suficiente. A los de la universidad no les impresionó, y no entró. Me preguntó por ello esa noche. Confesé, nos peleamos, y papá se involucró. Me echó de casa y griega. Esa fue la última vez que lo vi. He estado solo desde entonces. Stan dejó de hablar, y esta vez Stanford supo que había terminado, sin dudar más. Su mente daba vueltas con lo que le habían dicho. Sintió una opresión en el pecho al sentir escozor en los ojos. Mentiste. Stan se giró bruscamente. ¿Eh? Cuando te pregunté por qué nunca salimos a navegar, dijiste que no era mi culpa, mentiste. Todo tenía sentido ahora. Las pausas incómodas cada vez que Stan hablaba con él o de su Ford, la evidente reticencia a llamarlo y la tensión nerviosa ante la perspectiva de volver a ver su Ford. Ford había dejado que echaran a su hermano de casa y no había intentado impedirlo, no había intentado ayudarlo ni buscarlo. Stan estaba solo en este mundo loco y aterrador, y todo era culpa suya. Stanford parpadeó y se le escaparon algunas lágrimas. Apartó la mirada y levantó una mano para limpiarse la cara, con la otra aún sujetando la de Stan. Stan se enderezó de repente y se inclinó hacia adelante, agarrando con fuerza el hombro de Stanford con la otra mano. Mírame. Mírame. Me instó.
Fue mi culpa, ¿vale? Para empezar, no debería haber estado en la escuela. Era un niño estúpido y enfadado que se desquitaba con el trabajo en lugar de con el saco de boxeo. Él solo quería ir a la universidad, yo fui quien lo arruinó todo. Es lo que hago. Pero debería haber dicho algo. Stanford resopló. Debería haber detenido a papá. Debería haberme ido contigo. Yo. Todavía no has hecho nada, así que deja de decir yo. ¿De acuerdo? Además, probablemente sea mejor así. Probablemente fue a una mejor universidad y ya tiene como una docena de doctorados. Le va de maravilla, le sonrió Stan con una sonrisa torcida. Eres el gemelo listo, ¿recuerdas? La sonrisa no calmó el dolor de estómago de Stanford. Las lágrimas seguían rodando por su rostro. Stanford lo miró fijamente un instante antes de agachar la cabeza e inclinarse hacia adelante, apretándose contra su pecho. Stan lo rodeó con su brazo libre y lo abrazó fuerte, y Stanford sorbió por la nariz mientras lo sujetaba con fuerza. A pesar de la seguridad de Stan, Stanford sintió que la vergüenza y la culpa lo invadían. No podía creerlo. No quería creerlo. Descubrir que había muerto habría sido mucho menos doloroso que descubrir que había dejado solo a su hermano a propósito. Tenía la sensación de que la verdad era peor de lo que Stan había dejado ver, pero no estaba de ninguna manera preparado para esto. Tenemos que irnos ya, le dijo Stan. Seguro que alguien ya ha llamado a la policía, y no queremos estar aquí cuando lleguen. Stan le dio un suave apretón antes de soltarlo, extendiendo la mano para recoger su pistola. La guardó en su bolsillo mientras se ponía de pie con cuidado, tambaleándose ligeramente mientras intentaba mantener el equilibrio. Stan visiblemente tenía menos energía que antes, pero lo disimulaba bien. Tiró de la mano de Stanford, quien captó la indirecta y se puso de pie, todavía secándose los ojos. Caminaron de vuelta al coche en silencio. Stan no le soltó la mano hasta que Stanford estuvo a salvo en el asiento del copiloto. Stan tembló al oír una brisa particularmente fuerte. Hacía mucho más frío que antes, pero no era insoportable. Los inviernos en Jersey podían ser rigurosos a veces, y él se había acostumbrado al frío. Caminó hasta llegar al primer grupo de árboles que rodeaba la casa antes de volverse para mirarla. Apenas podía distinguir a Fitz pasando por una de las ventanas y esperó un instante para ver si estaba a punto de salir. Al no hacerlo, Stanley se giró y comenzó a abrirse paso entre los árboles. No había mentido cuando le dijo a Fitz que quería jugar un rato afuera, pero tampoco había sido del todo sincero. Sí, quería jugar un rato, pero también tenía curiosidad por ver algunos de los bichos raros que había visto en los diarios de su hermano. Claro, verlos escritos era genial, pero poder verlos con sus propios ojos sería mucho mejor. Además, Ford no estaba de humor para contarle mucho más en ese momento. Por la forma en que Fitz hablaba de las anomalías, se daba cuenta de que el hombre mayor no siempre se sentía cómodo con ellas, pero Stanley no lo culpaba. Había algunas cosas en esos diarios con las que definitivamente no quería toparse. Así que simplemente le había dicho a Fitz que solo quería jugar afuera un rato solo. De nuevo, no era del todo cierto, pero tampoco del todo mentira. Stanley vigilaba sus pies mientras caminaba, con cuidado de no pisar ningún agujero oculto. No había tenido oportunidad de observar bien la zona al llegar, demasiado ocupado buscando a su hermano como para observarla. Había señales evidentes del invierno, y aunque el suelo estaba un poco húmedo, no había nieve. Recordaba vagamente que Fitz había dicho algo sobre que el clima había sido más cálido la semana anterior. Se preguntó cómo se vería este lugar en verano, cuando el aire era cálido y el sol brillaba más. Stanley mentiría si dijera que no sintió la tentación de ir más lejos, de explorar lo que este bosque ofrecía, pero solo se adentró lo más que pudo sin perder de vista la casa. Se subió a un tronco bajo y caído y extendió los brazos mientras caminaba lentamente hacia el otro extremo. Llevaba fuera casi una hora, y lo único que había visto fueron unos cuantos pájaros carpinteros sobrevolando y una ardilla nerviosa en un árbol. ¿Cómo lo hace Ford? Se preguntó Stanley mientras saltaba del tronco. ¿Cómo evita aburrirse o perderse? Stanley miró hacia los árboles, esperando ver algún movimiento, pero no encontró nada. Recordó brevemente haber mirado las copas de esos árboles cuando el gigante Ford lo llamaba Steve lo llevó al camino que lo conducía a ir. Stanley había estado aterrorizado en ese momento. Lo único que lo había salvado de vomitar fue la idea de encontrar a su hermano. No podía creer que hubiera logrado mantener los ojos abiertos más de unos segundos. Sin embargo, al recordarlo ahora, sentía curiosidad. Estar tan alto en el aire era surrealista.
¿Qué más habría visto Stanley si hubiera sido un poco más valiente, si el miedo de estar al mismo nivel que las copas de los árboles no fuera un peso tan agobiante? Se oyó un chasquido fuerte y Stanley se giró bruscamente. No veía nada, pero sabía que no era motivo para pensar que estaba solo. Recordó que en los diarios había algunas criaturas que podían volverse invisibles o que eran muy buenas escondiéndose. Quizás lo dejaría en paz. O tal vez estaba esperando a que bajara la guardia. ¿Y si volvía a ser uno de esos gnomos estúpidos? Stanley oyó un forcejeo al otro lado del gran árbol que estaba justo a su lado. Sonaba pequeño. Tragó saliva y miró a su alrededor, esperando encontrar algo que pudiera ayudarlo. De repente, había una gran rama rota en el suelo junto al tronco caído. Avanzó con cautela y la recogió, haciendo el menor ruido posible. Stanley levantó el palo en el aire, listo para golpear a cualquiera que se le lanzara mientras se acercaba al árbol. Apretó el palo con fuerza, respiró hondo y saltó alrededor del tronco. Apenas pudo distinguir algo pequeño que se escabullía detrás de otro árbol, pero no vio barba ni sombrero rojo. Stanley arqueó una ceja mientras se acercaba lentamente al árbol, y fue entonces cuando apareció. Al principio, Stanley no estaba seguro de qué estaba viendo. Pensó que la criatura que estaba detrás del árbol acababa de patear una pequeña piña. Eso fue hasta que la piña lo miró parpadeando con sus adorables ojos negros. Casi parecía un puercoespín, solo que era mucho más pequeño, y las púas parecían finas agujas de pino verde que sobresalían de las escamas abiertas de la piña en su lomo. «Guau, no eres uno de esos gnomos idiotas, ¿eh?», murmuró Stanley mientras bajaba el palo. «Je. Eres mucho menos feo, eso seguro». Dio un paso cauteloso hacia la extraña criatura, y ésta inmediatamente chilló y retrocedió, acurrucándose contra la base del árbol. Stanley miró el palo que tenía en la mano e inmediatamente hizo un gesto de rendición con el otro. «Oye, no, no pasa nada». Stanley se agachó y dejó el palo en el suelo, detrás de él. «No voy a hacerte daño. Estoy tranquilo, mira». El pequeño puercoespín no se movió de su sitio, pero no parecía querer retroceder más. Stanley se agachó en el suelo, observando al animal. «Me pregunto cómo te llama Fordy». Definitivamente no había visto nada parecido en los diarios, aunque aún no había tenido oportunidad de mirar al tercero. No parecía peligroso, y aunque lo fuera, parecía tenerle más miedo en ese momento. Stanley no quería asustarlo, pero no sabía qué más podía hacer. Stanley recordó la primera vez que encontró a Shanklin. Una zarigüeya furiosa a la que alimentó y ató con un cuchillo para defenderse en sus aventuras con Stanford. Tuvo que atraerlo con comida durante semanas antes de que el pequeño dejara siquiera que Stanley se acercara, y mucho menos sujetarlo lo suficiente como para atarle el cuchillo a la espalda. Stanley tenía unos pretzels en su mochila, pero no tenía ni idea de qué comía. ¿Acaso comía? Era una piña andante. Stanley extendió lentamente la mano para agarrar su mochila, colocándola frente a él. No dejaba de mirarla y al puercoespín mientras abría la cremallera y buscaba un paquete de pretzels. La pequeña piña no hizo ademán de correr ni acercarse, sino que lo miraba fijamente, casi con intensidad. Stanley abrió el pequeño paquete amarillo, sacó un pretzel roto y se lo lanzó con cuidado a la criatura. Aterrizó a pocos centímetros de ella, y sus ojitos se clavaron en el bocadillo mientras su hocico puntiagudo lo olfateaba. Luego, tras unos segundos de vacilación, se inclinó para morderlo con cautela. En cuanto el pequeño chilló y empezó a mordisquearlo, Stanley sonrió al sacar otro pretzel. Esperó a que terminara el primero antes de lanzarlo, esta vez un poco más adelante. El pequeño puercoespín se acercó lentamente y no dudó en comérselo. Stanley tuvo que alimentar a Shanklin durante días antes de que pudiera comer cerca de él, y este animal ya se acercaba rapidísimo. Stanley le lanzó al puercoespín 2 pretzels más, cada uno acercándose lentamente, y la criatura siguió moviéndose para agarrar más. Una vez que terminó el último, el puercoespín se detuvo y lo miró fijamente. No parecía tan asustado como antes. Casi parecía que esperaba más bocadillos. Stanley sacó otro pretzel y esta vez lo sostuvo frente a él. La criatura siguió su mano, pero no hizo ningún movimiento para agarrar la comida. «Vamos», le instó Stanley. «No pasa nada. Tómalo». Los grandes ojos negros lo miraron y luego volvieron a su mano. Parecía que realmente lo estaba pensando. Stanley nunca había visto algo así en un animal, definitivamente no en Shanklin. Quizás era solo una de las cosas que diferenciaba a las criaturas de aquí de las de afuera. Casi se podía ver su inteligencia.
Vamos, no te morderé si no lo haces. Stanley sabía cómo evitar ser mordido por una zarigüeya, pero no estaba seguro de qué tan rápido podría moverse Atacosa si se volviera contra él. El puercoespín se quedó allí unos 5 segundos antes de acercarse lentamente. Olfateó la mano de Stanley con cautela antes de extender la mano y agarrar el pretzel con los dientes, arrancándoselo de las manos. No se movió. Permaneció justo frente a él, devorándolo como si fuera lo mejor del mundo. Stanley sintió que su sonrisa se ensanchaba al sacar otro y lo dejó en el centro de su palma. En cuanto bajó la mano, el puercoespín se inclinó y le puso una de sus patitas en la palma mientras comía el pretzel. Stanley resopló asombrado al verlo comer, y cuando terminó, olfateó y lamió las migas que quedaron. Le hizo cosquillas, y Stanley rió. Rápidamente colocó otro pretzel en su palma, y el puercoespín no dudó en comérselo, con ambas patas apoyadas en su mano. Stanley levantó la otra mano con cautela y tocó suavemente la cabeza de la criatura con 2 dedos. No estaba seguro de qué esperaba. Se sentía como una piña normal, solo que mucho más cálida, como si estuviera acariciando a un gato o a un perro. Incluso cuando terminó el pretzel, el puercoespín no se movió ni se inmutó. Lo miró y se inclinó ante su toque, emitiendo un suave chillido. Se oyó otro chillido y un pequeño forcejeo delante de él, y Stanley levantó la cabeza de golpe. 2 puercoespines más, uno con púas marrones de pino y otro con púas mitad verdes y mitad doradas, aparecieron de detrás de un arbusto cercano. Se quedaron paralizados al ver a Stanley, pero no huyeron. El pequeño puercoespín verde que tenía delante se giró y les chilló un par de veces a los recién llegados. ¿Amigos tuyos?, preguntó Stanley, sin esperar respuesta. El pequeño verde les chilló a sus amigos un par de veces, luego se giró para mirar a Stanley, casi expectante. Stanley arqueó una ceja. Ah. Sí, aquí. Vuélvete loco. Stanley recogió la bolsa y tiró el contenido al suelo, a solo un paso de él. El puercoespín verde se apartó de su mano y se acercó al montón. Los otros 2 observaron a su amigo un momento antes de acercarse lentamente a la pila de pretzels. Stanley se sentó en el suelo y cruzó las piernas mientras observaba al pequeño grupo comer. Se preguntó cómo llamaba Ford a estas criaturas y cómo las había descubierto. ¿Sería por accidente? ¿Estaba cazando otra cosa y se encontró con estas? ¿Le parecían divertidas o molestas? O tal vez aún no las había descubierto. Stanley no sabía qué contenía el tercer diario, pero estaba seguro de que Ford debía haber visto a estos pequeños al menos una vez. Era cierto que eran pequeños y probablemente se mimetizaban con el resto del bosque, sobre todo durante los meses más cálidos, pero seguramente Ford ya los había descubierto y les había puesto nombre. ¿Y si no lo hubiera hecho? Entonces se le ocurrió una idea. Una idea tan brillante que casi se dio una palmadita en la espalda. Se sacudió la tierra de las manos antes de meter la mano en la mochila y sacar su cuaderno. Ford tenía toda la intención de bajar al portal, pero se sintió un poco disuadido al bajar. Su conversación con Stanley aún estaba fresca en su memoria. Stanley, al traer el portal y querer verlo, hizo que algo en la nuca de Ford se contrajera. Como una sanguijuela que asomaba su horrible cabeza cada vez que pensaba en algo que le recordara el incidente. En cuanto llegó al final de las escaleras, Ford entró en el ascensor y subió inmediatamente al segundo piso, en lugar del tercero. Sabía que estaba siendo un tonto. Una pequeña conversación no debería bastar para desestabilizarlo de esa manera. Aún así, necesitaba algo de consuelo, un poco de seguridad. Bill siempre estaba feliz de poder escucharlo. Tenías razón al darle un poco de información, aunque solo me preguntó cosas triviales, explicó Fir. ¿No ha intentado preguntar por qué nos separamos otra vez? ¿No es bueno?, preguntó Bill, cruzando las manos tras la cabeza mientras flotaba en el aire. Es más fácil cuando no tienes que concentrarte en esas tonterías. Ford asintió. Cierto, pero no sé qué decirle cuando vuelva a preguntar. Sé que lo hará. Con lo fisgoneante que es, acabará descubriendo algo, se lo digas o no, dijo Bill. Si vuelve a preguntar, dile concisamente. Oye, eres un poco egoísta y me has hecho perder una gran oportunidad. Arráncalo como una tirita. No puedo decir eso, dijo Ford, atónito por su franqueza. ¿Por qué no? ¿No preferirías que lo supiera por ti en vez de que anduviera escarbando donde no debería? No puedo. Ford agitó las manos un momento antes de señalar hacia atrás, como si el joven Stanley estuviera justo detrás de él.
No puedo decirle a este Stanley que, me arruinó la vida. Ni siquiera le ha pasado todavía. Pero es verdad, ¿no? Bill se incorporó y cruzó los brazos. Eso es lo que me has estado diciendo todo este tiempo. Que tu hermano te lo costó todo. Bill giró la mano en el aire y una pequeña abertura apareció junto a ellos. Era una imagen de la sala de sus padres en Glassshard. Estaba oscuro, la única luz provenía de ese viejo televisor, y las únicas personas que se veían eran Ford y Stan. No fue casualidad, Stan. Lo hiciste porque no soportabas que fuera sola a la universidad. Ford tragó saliva con dificultad y apartó la mirada. Odiaba ese recuerdo. Mira, fue un error. Aunque, pensándolo bien, hay un lado positivo. ¿Eh? Buscando tesoros. ¿Bromas? ¿Por qué querría tener algo con la persona que saboteó mi futuro? Bill chasqueó los dedos y el recuerdo desapareció. Ford sintió que se encogía un poco. Aunque Bill no pudiera ver sus recuerdos, Ford siempre había sido honesto con él, incluso cuando la conversación, de alguna manera, derivaba en lo que su gemelo le había hecho. Stan fue responsable de que Ford rechazara la oportunidad de West Coast Tech, una oportunidad que habría marcado profundamente su vida, y Ford no se avergonzó de contárselo a su musa. Sin embargo, una sensación algo embarazosa lo invadió al pensarlo ahora. Bueno y sí, pero... Y ahora está aquí esta versión en miniatura, volviéndolo a descontrolar. Bill se inclinó hacia adelante, con su expresión tuerta casi seria. Si tanto quieres saberlo, dale la versión corta. No pierdas el tiempo con detalles aburridos. La versión corta. Ford no estaba seguro de si podía haber una versión corta de esos sucesos. A decir verdad, los problemas habían comenzado mucho antes del incidente, y sabía con certeza que Stanley preguntaría qué había llevado a algo tan terrible. Ford empezaba a preguntarse si contarle algo era buena idea después de todo. Decidió guardarse esas dudas por el momento. No tendrás todavía alguna idea de cómo arreglar la máquina del tiempo, ¿verdad? Preguntó distraídamente, ansioso por cambiar de tema. Oh, me alegra tanto que lo hayas mencionado. Iba a sorprenderte cuando te fueras a dormir esta noche, pero supongo que ya puedo decírtelo, dijo Bill radiante. Ya he visto el diseño de ese cacharro, y da la casualidad de que sé qué material necesitas para arreglar la fuente de alimentación. Ford parpadeó. ¿En serio? Es increíble. Hay un problema y como no tengo forma física en tu mundo, no tengo forma de hacértelo llegar ahora mismo. Ford sintió que la poca emoción que acababa de conjurar se desvanecía ante esas palabras. Claro, había una trampa. Siempre había una trampa. Bueno, ¿qué podemos hacer? Sencillo. Solo tienes que aguantar. Oh, un reloj azul brillante apareció de repente en la muñeca de Bill al mirar hacia abajo. 5 días más para que puedas probar el portal. Una vez que sepamos que funciona, podemos abrirlo y tendré una forma de llegar hasta ti. Bill parecía feliz y seguro, pero Ford se sentía incómodo. El plan era bastante simple, y ese era parte del problema. Nada era tan simple. Stan estaba de camino ahora mismo, con una versión más joven de Ford, y llegaría en pocos días, según Fiddler. Estarían juntos al menos unos días más después de eso, y eso sin contar el tiempo que les tomaría terminar la máquina y enviar a sus suplentes a casa. Estar cerca de su gemelo, incluso un día, sería un fastidio, pero ir posiblemente una semana entera. Entonces, ¿tendremos que quedarnos confinados hasta entonces? Preguntó Ford, sin poder ocultar el desdén en su voz. No te veas tan decepcionado, Sixer. Sé que odias tener al chico cerca, pero estamos en un aprieto. Además, dijiste que tu Stanley viene en camino, ¿verdad? Si tenerlos a todos aquí es demasiado, puedes decirles que se larguen. ¿Indulto? Dile que se vayan un rato, dijo Bill, como si fuera obvio. Hay mucho espacio aquí, mucho aire fresco, te dará el espacio que necesitas para concentrarte. Eso definitivamente no fue buena idea. Cualquiera que fuera el sentimiento de Ford sobre toda esta situación, dejar a cualquiera de los demás fuera de la vista sería una carga aún más pesada. 2 Stanley en la misma habitación podrían causar estragos, 2 Stanley dejados afuera sin supervisión podrían causar un caos desenfrenado. Además, Ford estaría más cómodo al poder ver que estaban a salvo. No creo que sea prudente dejarlos solos. Bill se encogió de hombros. Oye, como quieras. Pensé que querrías estar libre de distracciones. Pero oye, ahora tienes 2 buenas razones para asegurarte de que ese portal funcione. Sí, y supongo que sí.
Vamos, Ford. Sí. Bill se adelantó y apoyó el codo en el hombro de Kirk. Puedes con esto. Este desastre no es más que un bache en el camino. Bill se giró y saludó con las manos a modo de presentación, y el espacio estrellado frente a ellos se abrió de nuevo. Lo primero que Ford vio fue a sí mismo, con una bata brillante con su nombre bordado en el lado izquierdo, de pie sobre un escenario brillantemente iluminado. Parecía estar hablando ante un gran auditorio lleno de gente, todos sonriendo y aplaudiendo. Ford reconoció esta visión. Era una con la que había soñado muchas veces desde que se mudó a Gravity Falls. La idea de convertirse en un reconocido investigador de lo desconocido y lo macabro, poder definir la ley de lo extraño, ser reconocido con respeto en la comunidad científica, era todo lo que había deseado durante tanto tiempo. Haremos cosas tan increíbles que ni siquiera recordarán nada de esto. Dijo Bill con alegría, señalando la visión que tenían frente a ellos. Todo irá sobre ruedas. Solo tienen que aguantar unos días más. Bill chasqueó los dedos y la visión se arremolinó hasta que solo quedaron estrellas. Ford parpadeó, hipnotizado por ella. Negó con la cabeza y cuadró los hombros. Tienes razón. Gracias, Bill. Me he portado como un tonto con todo esto. Ay, no te preocupes, ese cerebro tan grande que tienes, Ick. Bill pareció sonreír mientras le daba un suave toque a Ford en la frente. No sería una gran victoria sin algunos retos, ¿verdad? Tienes toda la razón, suspiró Fir. Creo que debería ir a revisar el portal, ya que estoy abajo, por si acaso. Qué bien lo pensaste, chico, dijo Bill, con la voz ya apagada. No dudes en pasarte y contarme cómo te va. Sabes que lo haré. El campo estrellado de su mente comenzó a desvanecerse en la oscuridad. Ford jadeó levemente al abrir los ojos y se encontró de nuevo inmerso en su estudio de meditación, con las imágenes fijas de Bill mirándolo sin pestañear desde todos los rincones de la habitación.